Y en medio de la pandemia y la incertidumbre sobre la modalidad del inicio de clases, los colegios privados estiman incrementar sus pensiones. ¿Cómo afecta esto a las economías familiares y cuántos colegios podrían haber cerrado el año pasado? Los detalles en el siguiente informe. La mitad de los colegios privados aumentará su pensión en 6% este año en medio de la pandemia, mientras que la otra mitad de centros educativos mantendrá el costo según el último informe del Grupo Educación al Futuro. Justo Zaragoza, director fundador del Grupo Educación al Futuro, explicó las razones de este incremento que se dará en colegios de Lima, Arequipa, Trujillo y Piura. Y lo que ha ocurrido es que para este año los colegios han reducido el descuento. Entonces, si el descuento era del orden del 25%, para este año el descuento ya no es del 25%, sino del 20% en promedio, lo que equivale a un ligero incremento de precios. Están tratando de cubrir sus costos porque un tercio de los colegios dice no haber cubierto los costos, la alta morosidad, la deserción. Para la presidenta de la Asociación de Padres de Colegios Privados, Agnieszka Céspedes, este incremento a las pensiones será un golpe a los bolsillos de las familias. El 17% de colegios el 2020 dio descuentos entre 40 y 50%, ¿no? Y hay colegios que están quitando descuentos, aumentando no 6%, 10%, 15%, 30%, hasta 40% la pensión. Así que aumenten en un año de crisis nos parece desconsolador y nos parece poco solidario. Lo cierto es que el 2020 fue un año complicado para los centros educativos privados por el alto índice de morosidad que aumentó en 30%, es decir, 7 de cada 10 padres de familias no pagaron algunas de las pensiones de sus hijos. Esto, sumado a otros factores, llevaron al cierre de colegios, según advierte Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, ACOPRIL. Y al cierre del año escolar del 2020, 3.000 colegios más han cerrado. O sea, a la fecha hay 5.000 colegios privados de los 25.000 colegios que hay en el país. Y principalmente los que han cerrado son los colegios pequeños. En su mayoría, el 60% son del nivel inicial. Por otro lado, 7 de cada 10 colegios no aumentará el precio de las cuotas de ingreso e incluso podrían negociar facilidades de pago. Solo un 7% incrementará este costo. Además, el informe estima que el precio de la matrícula este año será menor. Bien, para hablar en extenso sobre este tema igual de importante, nos acompaña esta tarde Justo Zaragoza. Él es presidente del Grupo Educación al Futuro. Señor Zaragoza, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Economía para Todos. Buenas tardes, Valerie. Gracias por la invitación. A usted por atendernos esta tarde. Quería que nos explique, señor Justo, de manera bastante sencilla, a qué se debe este incremento de pensiones en casi la mitad de colegios privados a nivel nacional. 49% de colegios estima que este año van a aumentar las pensiones. ¿Por qué? Bueno, para entender este tema, lo que tenemos que ver es en contexto todo lo que ocurre en la situación de los colegios privados. Y lo que tenemos es que este año la cantidad de matrícula ha bajado en los colegios privados. Ha bajado entre el 10 y el 15%. ¿Por qué? Porque ha habido una deserción escolar en todos los estratos. Entonces, lo que tenemos es que los padres de familia han cambiado a sus hijos de colegios hacia colegios de menor costo. Y al primer semestre del año, 110.000 ya habían llegado a la escuela pública. En el segundo semestre esto se habría incrementado algo más, con lo cual tenemos una gran cantidad de niños que han pasado de la escuela privada a la escuela pública. Y entonces lo que tenemos es una deserción. Entonces, ese es un primer tema, con menores estudiantes dentro de los colegios privados. Un segundo tema es la alta morosidad. Este año el 87% de los colegios presenta morosidad, 50% de ellos inclusive con un promedio del 40%, es decir, una morosidad muy alta. Y un tercer factor son los costos adicionales que los colegios están teniendo para implementar su sistema de educación virtual. Y es que están cambiando plataformas,
están contratando contenidos, tienen todo un programa de capacitación a docentes. Y entonces todos estos son costos que no se habían programado, ¿no? Sí, señor Justo, este 49% de colegios que va a aumentar su pensión este año en un 6%, ¿cuáles son? ¿Qué perfil tiene este colegio? ¿Son en su mayoría secundaria, inicial? ¿Dónde están ubicados? ¿Tiene esos datos? Lo que tenemos es que los colegios lo que están haciendo es reducir el descuento. Si el año pasado tenían un determinado descuento, entre el 15 y el 40%, entonces lo que han hecho es, para este año, reducir ese descuento. Ajá. Entonces, que en la práctica viene a ser un pequeño incremento, esto vinculado a la educación virtual. Ahora, todavía hay una incertidumbre sobre cuál va a ser la modalidad de la enseñanza durante todo el año. Claro. Entonces, lo que tenemos es otras dos alternativas. Si la educación es, digamos, semipresencial, ajá, lo que va a ocurrir es que los colegios van a tener sobrecostos adicionales porque tienen que hacer limpieza de los centros educativos, tiene que haber un control, vigilancia. ¿Y eso quiere decir? Entonces, para ese escenario, tienen un segundo precio que han puesto que puede ser el intermedio entre los costos del año pasado, con el que se inició, el costo de la educación virtual ahora, entonces un intermedio. Ese es el segundo escenario que se tiene. Y finalmente, en ese intermedio, el tercero, ¿cuánto podría subir la pensión, señor Justo? En ese intermedio de que en el posible escenario de que las clases sean semipresenciales, ¿cuánto podría subir, digamos, una pensión? Podríamos estar estimando en otro 5% más, ¿no? Y finalmente, si la educación es presencial, aquellos colegios que hayan hecho descuentos del 30 o 40% difícilmente van a poder volver durante el año a esos precios. Para aquellos que han hecho descuentos menores probablemente pueden regresar, pero para el resto de los colegios creo que llegar a estos precios todavía va a ser materia del 2022 o del 2023. Ahora, señor Justo, este incremento, digamos, en la pensión de un 6%, ¿es el promedio? Es decir, ¿ustedes tienen el rango de lo mínimo y lo máximo que podrían aumentar? Porque hemos escuchado, por ejemplo, declaraciones de la presidenta de la Asociación de Padres de Familia y ella decía que no solamente es el 6%, algunos colegios están incrementando hasta el 10, 30, hasta el 40%. ¿Tienen ustedes ese mapa? ¿Cuál es el máximo, digamos, que establece o podría establecer un colegio privado? No, el monto que nosotros hemos recogido son promedios, ¿no? Yo entiendo que los padres de familia en el portal donde tienen, acumulan una serie de quejas, y entonces quienes opinan en ese portal son aquellos colegios cuyas pensiones puede haber subido más, pero en términos generales los promedios son estos del 6%, ¿no? Y ahora, señor Justo, las matrículas, ¿cuál es la percepción de los colegios privados para este año? ¿Están apuntando a un aumento en el costo de la matrícula? ¿La mayoría quiere dejarlo tal como estaba en el 2020? ¿Cuál es el clima, digamos, de los colegios privados? En el caso de la matrícula, al ser el costo de las matrículas equivalente a una pensión, no olvidemos que la pensión de febrero o marzo del año 2020 era más alto. Ahora, al ser la educación virtual, con un 20% de descuento, en realidad el precio de la matrícula en términos generales este año es menor que el año pasado. Otro tema interesante también es la cuota de ingreso, que el 70%, el 71% está manteniendo las cuotas de ingreso, hay un 7% que ha incrementado, pero hay un 21% que además ha reducido la cuota de ingreso. Eso porque naturalmente el mercado, son reglas del mercado, hay menor cantidad de postulantes y entonces los colegios dan incluso facilidades de pago y una serie de cosas, están dispuestos a negociar las condiciones que los colegios
los padres de familia puedan presentar, ¿no? Ahora, con esta, digamos, esta variación en el tema de las pensiones y teniendo en cuenta la morosidad que es altísima en Lima, hemos hablado con el presidente de ACOPRIL, de los colegios privados de Lima, la morosidad se ha disparado hasta un 30% más. Y ustedes, bueno, no sé, si no los colegios privados también tienen expectativas de aumentar las pensiones. ¿Cómo combatir? ¿Qué hacer frente a la morosidad? ¿Tienen un plan B, un plan de contingencia en los colegios? Porque teniendo en cuenta que es el dinero que ustedes usan para solventar algunos gastos, ¿no? En realidad esta figura es muy preocupante porque nosotros hemos hecho el estudio básicamente en los colegios A, B y C. Entiendo que ahí, digamos, no hay muchos colegios que hayan cerrado, como en el DE, que sí ha habido, tal como decía el informe, muchísimos colegios más que han cerrado. Sin embargo, nosotros hemos recogido que un 13% de colegios estaría al borde si esta morosidad se mantiene, si la reducción, si la deserción de estudiantes se mantiene, entonces ellos están en riesgo de continuar el año escolar, brindando los servicios. Y esto es más preocupante porque hay que considerar que además de los 110.000 estudiantes que ya han pasado a la escuela pública no está preparada para acoger más estudiantes y ahí vamos a tener un problema más grande. Entonces, acá de pronto lo que hace falta es que el Estado debería dar alguna atención a los colegios privados para ver de qué forma entre padres de familia y colegios puede ayudar, porque los colegios privados no son enemigos ni de los padres de familia ni del Estado. Por el contrario, esos 2 millones de estudiantes que asisten a la escuela privada, lo que permiten es que los estudiantes a la escuela pública tengan un mejor presupuesto per cápita. Entonces, en una situación como esta, es importante que el Estado pueda velar por la educación privada y pueda apoyar o a los padres de familia o a los colegios o ambos y ver alguna forma un bono. de poder ¿Estaría hablando usted de algún subsidio, señor Justo? ¿Perdón? ¿Estaría hablando usted de alguna subvención, de algún subsidio para los colegios privados? Algún programa, ¿no? Podría haber un Reactiva Educación. Yo sé que algunos colegios incluso para afrontar esta situación han recurrido a préstamos, que es una de las herramientas que tienen, pero dichos préstamos que los tomaron durante el primer semestre, en este primer semestre empieza el vencimiento y con lo cual ellos ya tienen que empezar a pagar. Y en una situación que la economía no ha mejorado, la pandemia se mantiene vigente, con las condiciones de crisis, entonces la situación se pone difícil. ¿Le han planteado esa propuesta al Ministerio de Educación? ¿Algún Reactiva educativo, como usted lo menciona? Yo he escuchado a varias personas hablarlo, ¿no? Entre ellos al especialista Hugo Díaz. Yo no sé si el ministerio está evaluando algo, pero yo creo que sería importante llamar la atención para que el Estado pueda ver, apoyar y ver de alguna forma que no cierren más colegios y no tengamos mayor deserción de estudiantes. Por supuesto. Porque, como repito, la escuela pública tampoco está preparada para recibir a muchos más estudiantes, ¿no? Le agradezco, señor Justo, que nos haya acompañado esta tarde en Economía para Todos. Justo Zaragoza, él es presidente del Grupo Educación al Futuro, explicándonos la situación de los colegios privados a raíz de este informe que ha publicado. Y otro dato importante, 5.000 colegios han cerrado sus puertas el año pasado, un total de 25.000, porque no hay dinero, no se pueden solventar ellos mismos los gastos que esto implica. Nos vamos inmediatamente a un corte, regresamos con más aquí en Economía para Todos.